Hola, ¿cómo estás? Mientras María Corina Machado recibía el Nobel de la Paz en Oslo, algo extraordinario pasaba en América Latina. Los que se dicen defensores de los derechos humanos guardaban un silencio sepulcral o directamente la comparaban con Hitler. Sí, escuchaste bien, Hitler. Hoy les voy a mostrar la hipocresía más brutal que he visto en años de cubrir política latinoamericana, porque resulta que cuando el Nobel se lo dan a quien lucha contra una dictadura de izquierda, de repente ese premio pierde todo valor. Prepárense, porque lo que van a escuchar no tiene desperdicio. Este es Mundo Beto y arrancamos. Primero, los hechos. El 10 de octubre de 2025, el Comité Nobel noruego anuncia que María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz. La motivación, su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Para los que no saben quién es María Corina, es la líder opositora venezolana que ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos en 2023. Maduro la inhabilitó para que no pudiera competir. Ha vivido en la clandestinidad más de un año, ha sido perseguida, amenazada, acusada de terrorismo. El 28 de julio de 2024 apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien, según las actas que la oposición logró preservar, más de 80% de las mesas electorales, ganó con 67% de los votos. Maduro se proclamó ganador de todos modos y ha desatado una represión brutal, más de 2.000 presos políticos, torturas documentadas, menores de edad encarcelados. Para ir a recibir el Nobel, María Corina tuvo que salir de Venezuela en barco hacia Curazao con ayuda del gobierno estadounidense, luego volar casi 9.000 kilómetros a Oslo. Su hija, Ana Corina, recibió el premio en su nombre porque ella no llegó a tiempo a la ceremonia. Entonces uno pensaría que los defensores de los derechos humanos en América Latina iban a celebrar este reconocimiento a alguien que literalmente arriesga su vida por la democracia, ¿no? Pues no, hermano, para nada. Empecemos por lo más alucinante. Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de España, fundador de Podemos, ese partido que se llena la boca hablando de derechos humanos, escribió esto textualmente en Twitter. La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler, a título póstumo. Sí, Hitler. La comparó con Hitler. Y no fue un exabrupto. El secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, lo respaldó públicamente. Como sigan así, le darán el premio Nobel a título póstumo a Hitler, a Stalin o a Pol Pot. Ione Belarra, actual líder de Podemos, fue más allá. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. El prestigio del Nobel se degrada cuando se concede a quienes han alentado golpes de Estado. Déjenme traducirles lo que acaban de escuchar. Para la izquierda española, una mujer que organizó primarias democráticas, que ganó con el 90% de los votos, que ha pedido resistencia pacífica, que ha denunciado el fraude electoral con pruebas, es equivalente a Hitler. Pero Maduro, que tiene presos políticos torturados, que robó unas elecciones descaradamente, que ha causado el éxodo de 8 millones de venezolanos, para ellos ese no es el problema. La gimnasia mental es olímpica. Pero hay algo peor que los insultos, el silencio calculado. Empecemos por Lula da Silva en Brasil, el tipo que se presenta como el gran defensor de la democracia en la región. ¿Saben qué dijo sobre el Nobel de María Corina? Nada. Silencio absoluto. Pero no es cualquier silencio. Brasil rechazó firmar un documento del Mercosur que felicitaba a María Corina. Lo firmaron Argentina, Colombia y Paraguay. Brasil dijo que no. Y es que Lula ya había dejado clara su posición. En mayo de 2025 recibió a Maduro en Brasilia y dijo, y esto es textual, contra Venezuela se ha construido una narrativa sobre el autoritarismo y la antidemocracia. Ustedes tienen que deconstruir esa narrativa. ¿Deconstruir la narrativa? Si hay videos de represión, testimonios de tortura, documentos de fraude electoral, pero para Lula es solo una narrativa. Claudia Sheinbaum en México fue todavía más patética. Cuando le preguntaron por el Nobel de María Corina, respondió: La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. Sin comentarios. Se lo preguntaron 2 veces. 2 veces dijo lo mismo.
La misma Sheinbaum, que no tuvo problemas en meterse en los asuntos internos de Perú cuando arrestaron a Pedro Castillo. Ahí sí opinó, pero cuando se trata de felicitar a alguien que recibe el Nobel de la Paz por luchar contra una dictadura, sin comentarios. La hipocresía tiene un límite, pero parece que nadie se lo dijo a estos mandatarios. Y luego tenemos a Gustavo Petro. Este merece sección aparte. El presidente de Colombia no solo no felicitó a María Corina, no, él decidió atacarla públicamente. Primero dijo, yo no defiendo a Maduro, pero ya saben que todo lo que viene después de un pero es lo que realmente piensan. Luego la acusó de pedir ayuda a un criminal contra la humanidad, refiriéndose a una carta que María Corina le escribió a Netanyahu en 2018, antes de que el mandatario israelí hubiera orden de captura internacional, por cierto, pidiéndole apoyo para restaurar la democracia en Venezuela. Petro escribió, ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad con orden de captura internacional para llevarle democracia a Venezuela? El nivel de cinismo, típico de Petro. Petro le pide explicaciones a María Corina por buscar aliados internacionales, pero él mismo envió un representante a la toma de posesión ilegítima de Maduro en enero de 2025. Y además, Petro dijo que María Corina está rodeada de amigos nazis, que ella celebra el asesinato de seres humanos en el Mar Caribe por apoyar las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico. El exministro colombiano Alejandro Gaviria lo resumió perfectamente. La falta de lógica y la irracionalidad de este mensaje es chistosa. Petro le reclama a María Corina la falta de clarividencia. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, fue más directa. Ya quisiera usted darle aunque sea a los tobillos a María Corina Machado. El que tiene que explicar por qué apoya a un dictador que se robó las elecciones es usted, Gustavo Petro. Pero el premio gordo se lo lleva Pedro Sánchez, porque lo de este tipo no tiene nombre. El presidente del gobierno español no solo no felicitó a María Corina, es que cuando le preguntaron en la cadena SER, en una entrevista, dijo textualmente: Presidente, ¿por qué no ha felicitado al actual premio Nobel de la Paz María Corina Machado? Pero yo es que no me pronuncio sobre ¿Nunca felicita el premio Nobel? Los premios Nobel, ¿no? Entonces, ¿le parece justo este premio Nobel? No entro a valorarlo. Nunca, dijo nunca. Pues miren, resulta que el Partido Popular Español decidió tirar de hemeroteca. ¿Y saben qué encontraron? Que Pedro Sánchez ha felicitado el Nobel de la Paz en 6 ocasiones anteriores. 6 veces que este tipo usó su cuenta de Twitter para celebrar el Nobel. Vamos con los datos verificados. 2014, cuando Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi ganaron el Nobel, Sánchez escribió: merecido Nobel de la Paz, Malala y Satyarthi, luchadores contra la opresión de niños y jóvenes y defensores del derecho a la educación. 2015 felicitó al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez. 2016, cuando Juan Manuel Santos ganó por el proceso de paz con las FARC, Sánchez escribió: todo mi cariño y reconocimiento al presidente Santos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades. 2018 felicitó a Denis Mukwege y Nadia Murad, premiados por su labor contra la violencia sexual. 2019 celebró el premio al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali. 2020 felicitó al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. ¿Ven? 6 veces, no una, no 2, 6 veces que Pedro Sánchez felicitó públicamente el Nobel de la Paz. Pero cuando se lo dan a una mujer que arriesga su vida luchando contra una dictadura, de repente nunca lo hace. La gimnasia mental aquí ya necesita medalla olímpica. Y es que el Partido Popular lo dejó claro, Sánchez está incómodo porque María Corina hace oposición al régimen de Maduro y Sánchez no puede incomodar a Maduro. ¿Por qué? Porque José Luis Rodríguez Zapatero, el mentor político de Sánchez. Zapatero es el gran valedor del chavismo en España, es el que hace de mediador entre Sánchez y Puigdemont y es el que no quiere que se toque a Maduro. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, que sí fue a Oslo porque el gobierno de Sánchez no envió ninguna representación oficial, lo digo sin pelos en la lengua. Sánchez le tiene pánico a Maduro, pánico a su poder y a su información. ¿Qué información tiene Maduro sobre Sánchez? No lo sabemos, pero el silencio lo dice todo. España trabajó para que María Corina fuera liberada cuando la detuvieron. España acogió a Edmundo González cuando tuvo que salir de Venezuela. Pero cuando a María Corina le dan el Nobel, silencio. El ministro Félix Bolaños ni siquiera quiso mencionar su nombre. Cuando le preguntaron, se refirió a ella como la persona que ha sido galardonada, sin decir su nombre, como si tuviera lepra. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, escribió:
Gracias, María Corina. Ratifican que contigo echaron el Nobel de la Paz a la basura. Después llamó a María Corina guerrerista rodeada de delincuentes. Miguel Díaz-Canel, el dictador de Cuba, calificó el Nobel como vergonzoso y habló de politización y parcialización del Comité Noruego. Evo Morales dijo que premiar a María Corina era inmoral. ¿Ven el patrón? Todos son aliados de Maduro. Todos forman parte del llamado socialismo del siglo XXI y todos atacan o callan cuando alguien lucha contra esa dictadura. Lo más revelador, el Consejo Noruego de la Paz canceló la tradicional Marcha de las Antorchas que se hace cada año durante la entrega del Nobel. La razón, su desacuerdo con que María Corina fuera la galardonada. Escuchen eso otra vez. Una organización de paz se negó a hacer una marcha por la paz porque no le gustó que premiaran a alguien que lucha pacíficamente contra una dictadura. No se puede inventar esta ironía, ni aunque lo intentemos. Para ser justos, no toda la izquierda cayó o atacó. El gobierno de Chile felicitó a María Corina. El canciller Alberto Van Claveren dijo: ella es la dirigente indiscutida de la oposición venezolana y todos sabemos que la situación en Venezuela es muy compleja, muy dura. ¿Y quiénes sí celebraron? Javier Milei de Argentina viajó a Oslo, Daniel Noboa de Ecuador estuvo presente, José Raúl Mulino de Panamá también, Santiago Peña de Paraguay asistió. Desde Colombia, aunque Petro no fue, sí asistieron el expresidente Iván Duque y la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En España, el PP y Vox celebraron. Pedro Sánchez guardó silencio, pero al menos su ministro Félix Bolaños reconoció que España había trabajado para que María Corina fuera liberada cuando estuvo detenida. Es decir, la derecha democrática celebró, el centro fue cauteloso y la izquierda o cayó o atacó brutalmente. Miren, yo llevo años cubriendo política, he reportado desde muchas zonas de guerra, he visto mucha hipocresía política, pero esto es otro nivel. Aquí tenemos a gente que se llena la boca hablando de derechos humanos, de lucha popular, de resistencia contra la opresión, y cuando una mujer arriesga literalmente su vida luchando pacíficamente contra una dictadura documentada, estos defensores de los derechos humanos la comparan con Hitler. Pedro Sánchez miente descaradamente diciendo que nunca felicita el Nobel, cuando lo hizo 6 veces antes, pero con María Corina no puede, porque eso molestaría a Maduro, y molestar a Maduro significa molestar a Zapatero, y Zapatero es intocable. Lula guarda silencio mientras Brasil rechaza firmar un documento que la felicita, el mismo Lula que dice que la dictadura de Venezuela es solo una narrativa construida. Claudia Sheinbaum dice sin comentarios 2 veces, pero cuando arrestaron a Pedro Castillo en Perú, ahí sí opinó. Gustavo Petro la ataca públicamente mientras envía representantes a la toma de posesión ilegal de Maduro. Pablo Iglesias la compara con Hitler. Yone Belarra dice que el Nobel está degradado. Rafael Correa dice que lo echaron a la basura. No es un tema ideológico, es un tema de honestidad intelectual. Y si tú eres de izquierda y defiendes los derechos humanos, deberías ser el primero en denunciar a Maduro. Si crees en la democracia, deberías celebrar que alguien la defienda pacíficamente. Si hablas de feminismo, deberías aplaudir a una mujer que lidera con coraje. Pero no, porque el problema no es la democracia o los derechos humanos. El problema es que María Corina lucha contra una dictadura de izquierda y eso, para muchos, es imperdonable. Este Nobel no solo reconoció la lucha de María Corina Machado, desnudó la hipocresía de toda una generación de políticos latinoamericanos y europeos que hablan de valores que no practican, que mienten sin pestañear, que callan cuando deben gritar y que atacan cuando deberían celebrar. María Corina lo resumió perfectamente en su discurso. Los derechos humanos no son propiedad de la izquierda. Y ese, hermanos, es el mensaje más poderoso de todos. Este es Mundo Beto. Compartan si creen que esta información debe llegar a más gente. Nos vemos en el próximo análisis. Y gracias. Chao.